El ejemplo básico 5 del curso de Excel básico tiene que ver con lo que son los gráficos. Los gráficos que vamos a ver son los gráficos más simples, que son los gráficos de una variable. Ejemplo 1, vamos a crear un gráfico circular. Para crear un gráfico circular, lo primero que debo hacer es seleccionar los datos. Una vez que yo selecciono los datos, que estos datos usted los puede escribir, cualquier dato que sea, en este caso yo escribí estos tres, ¿ya? Los marco sin pasarme ni para allá ni para acá, tiene que ser la selección exacta. Selecciono estos datos, entonces yo acá voy a insertar, coloco por ejemplo circular y voy a insertar este tipo de gráfico. Fíjese que yo puedo insertar o SOS o este de acá. Estos dos no los puedo insertar porque son para otro tipo de datos. Voy a escoger este gráfico, ya, acá está el gráfico. En esta zona de acá, que está la zona en blanco, que se llama área de gráfico, yo puedo mover el gráfico hacia cualquier lugar. Entonces yo le voy a dar esta ubicación, la voy a colocar acá. Y desde las esquinas, fíjese que ahí me cambié la flecha, yo puedo aumentar el tamaño del gráfico. Cuando yo quiero un gráfico de una variable, acá en este ejemplo me dice que yo puedo seleccionar estos de acá o los de acá. Acá tengo en este caso un gráfico simple, un gráfico que tiene en este caso como título, le vamos a colocar ventas mensual de enero. Para cambiar el título, yo pincho el título una vez adentro, borro este dato y le coloco entonces ventas mensual enero. Hago un clic afuera y acá tengo mi gráfico, mi dato listo. Si yo ahora quisiera colocarle un color de fondo para que esto sea bonito, fíjese que si yo pincho dentro del gráfico, acá aparece este menú. Si yo pincho fuera, desaparece. Aparece o desaparece. ¿Ya? Acá en estilo, en diseño, en la pestaña de diseño aparecen diferentes diseños para el gráfico. Por ejemplo, yo puedo coger esta, hago un clic y se cambió. Ustedes pueden escoger la que ustedes gustan. Yo la voy a dejar ahí, por ejemplo. Eso con respecto a la presentación, ¿ya? El diseño en este caso. Ahora, con respecto a la presentación del gráfico, o mejor dicho, los formatos, ¿ya? Acá en formatos, yo me voy a ir a rellenos de forma, ¿ya? Me voy acá a textura, y en textura cojo una textura clara. Entonces, la textura que yo escoja va a ser la textura que va a tener el gráfico. Por ejemplo, voy a escoger esta de aquí, ahí quedó con textura. Veamos otro gráfico. Acá vamos a hacer un gráfico ¿cómo se llama? De columnas. Acá necesariamente un gráfico de columnas porque tengo más datos, a diferencia de la anterior que tenía más pocos datos, ¿ya? Y acá como tengo esta cantidad de datos, que son más, voy a hacer un gráfico de columna, entonces voy a insertar columna y puedo escoger solamente este gráfico o este gráfico. ¿Por qué no puedo escoger los demás? Porque son para otro tipo de datos. Estos son gráficos para una variable. Acá tengo dos dimensiones y tres dimensiones. Por ejemplo, ahora voy a escoger el de tres dimensiones. Hago un clic desde el área gráfico, que es en la zona en blanco, lo arrastro. Ojo, no arrastrar desde acá porque aquí es otra cosa, es de aquí, de esta zona más o menos. Arrastro acá, agrando un poquito el gráfico. Voy a cambiar el título, recuerden que para cambiar el título pincho adentro. Voy a colocar hinchas por equipo, pincho fuera. Voy a cambiar algunas cositas de acá. Puedes cambiar el color de las barras acá en diseño. Pues acuérdense que la barra de diseño, si usted hace un clic dentro del gráfico, aquí aparece esa barra. Voy a escoger por ejemplo esta, ¿ya? Y acá en formato voy a pinchar en relleno de forma, textura, y voy a escoger una textura clarita, por ejemplo esa. Recuerde que en los gráficos columnas solamente puede escoger el de acá o el de acá. Los demás no, porque estos son gráficos de otro tipo de datos. Vamos al el ejemplo práctico 3. Vamos a hacer un gráfico de barras, ¿ya? Para hacer este gráfico de barras, entonces selecciono los datos. Acá tengo hospitales con atenciones. Selecciono los datos. Después me voy a insertar barra. Escojo una de estas dos barras, el 3D o el 2D. No puedo escoger esto porque esto es para otro tipo de datos. Nosotros necesitamos un gráfico simple de una variable. Pincho esta opción. Acá está. Lo muevo, ¿cierto? Agrando un poquito la calidad del tamaño gráfico. Voy a cambiar el título por atenciones por hospital. Entonces acá pincho el título, lo borro, coloco atenciones, por hospital. Una vez que haya modificado esto, pincho fuera
Vuelvo a pinchar adentro. Acá puedes cambiar el color de la barra. Por ejemplo, voy a coger un color verde, o puede ser un gris, o el color que tú quieras. ¿Ya? En este caso vamos a dejar el azul. ¿Ya? Acá en formato pincho, relleno de la forma. Y voy a escoger entonces textura. Y voy a escoger otra textura, por ejemplo, carita. Esta de acá puede ser. Vamos a dejar esa. Y acá tengo entonces las atenciones por hospital. Si yo quisiera que los peces de acá del fondo se vean, pincho acá adentro, hago un clic adentro, un clic en esta zona, relleno de forma y le doy sin relleno para que se vean los peces de fondo. Entonces, acá están los tres tipos de gráficos simples de una variable. Gráfico circular, porque tiene en este caso solamente pocos datos, ¿ya? Es este que está aquí. Acá está el gráfico de columnas, como son más datos, dejamos este color. Y acá está el gráfico de barras, también son hartos datos, lo dejamos acá, colocamos esto de transparente fondo. Recuerde que el menú de acá aparece cuando usted hace clic adentro, ahí aparece este menú. Recuerde que los gráficos circulares que puede insertar son esos. Los gráficos en este caso de columnas son estos de acá. Y los gráficos de barras son estos de acá. Con esto damos por concluido el ejemplo de gráficos básicos. Descargue esta guía, realícela y vea cómo le va.